El secretario de Seguridad Omar García Harfuch lo vuelve a hacer. Da otro fulminante golpe a la delincuencia organizada. A través de inteligencia y equipos de alta tecnología, lograron capturar trenes llenos de combustible robado. ¿Cuál fue su sorpresa? Que en total recuperaron 15 millones de litros de combustible robado en la frontera de México con Estados Unidos. Lo que representa el mayor decomiso de este tipo en lo que va del presente sexenio, así lo informó el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la conferencia de prensa. Pero esto no es todo. El secretario de Seguridad Omar García Harfuch está trabajando muy duro para combatir el crimen organizado en todo México. A través de un informe minucioso, da a conocer en la Mañanera del Pueblo todo el trabajo que ha hecho para devolver al pueblo mexicano la paz y el orden. Veamos. Muy buenos días, con su permiso, Presidenta. Hoy informaremos los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad, cuyo objetivo es construir la paz en nuestro país. Bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad ha intensificado las operaciones estratégicas para identificar y detener a generadores de violencia, desarticulando sus redes criminales y debilitando de forma contundente su capacidad operativa. Además, hemos fortalecido de manera significativa la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. Así como hemos también incrementado la colaboración con las autoridades estatales para realizar acciones coordinadas. En las últimas 2 semanas han sido detenidas 1,137 personas, se aseguraron 865 armas de fuego, 17 toneladas de droga y 20 laboratorios o áreas de concentración desmantelados. En representación del Gabinete de Seguridad, quiero destacar algunas de las acciones realizadas en estos últimos 15 días. En Tijuana, Baja California, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal aseguraron casi 400 kilos de metanfetamina. También en Tijuana, en un operativo coordinado con Defensa, Secretaría de Seguridad y Fiscalía General de la República, se realizaron 2 cateos y se detuvieron a 6 personas relacionadas con el Cártel del Pacífico, a quienes se les aseguraron armas de fuego, cargadores y cartuchos. En La Paz, Baja California Sur, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron una inspección a un tractocamión procedente de Mazatlán. Con el apoyo de un binomio camino y tecnología no intrusiva, se detectaron paquetes ocultos en el piso de un vehículo donde se aseguró más de 1 tonelada de metanfetamina. La afectación económica por este aseguramiento es de 218 millones de pesos. En Tecomán, Colima, derivado de labores de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, personal del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo detectó una aeronave procedente de El Salvador que transportaba 428 kilos de cocaína y fueron detenidas 3 personas. El costo de la droga es de 96 millones de pesos. En las costas de Guerrero, la Secretaría de Marina aseguró un semisumergible que transportaba 3,5 toneladas de cocaína. También se detuvieron a 3 personas. Esta afectación económica es de más de 800 millones de pesos y se suma a las más de 44 toneladas aseguradas en el mar por la propia Secretaría de Marina. En Tlajomulco, Jalisco, se efectuaron cateos en 2 inmuebles donde fue detenido Walter N., identificado como proveedor de armas y explosivos para un grupo delincuencial de la zona. Se le aseguraron 6 armas cortas, cartuchos, diversas dosis de droga, 5 vehículos y dinero en efectivo. En Michoacán, fueron detenidas 2 personas, entre ellas Cirilo N., jefe de plaza de la organización delictiva Blancos de Troya, con zona de operación en Apatzingán y Buenavista. Se les aseguraron armas de fuego. Este sujeto es uno de los principales generadores de violencia y se encarga de extorsionar a productores limoneros y empresarios en la entidad. Derivado de la detención, integrantes de la delincuencia organizada que se encargaban de extorsionar a los productores limoneros bloquearon 4 accesos carreteros, los cuales fueron retirados por personal de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional de manera oportuna. En Nayarit,
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fiscalía General de la República detuvieron a 3 personas, entre ellas Máximo N., alias Max, generador de violencia de Cártel Jalisco, y se aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos y 3 kilos de cocaína. En Querétaro, el Gabinete de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con las Fiscalías y Secretarías de Seguridad de Querétaro y Guanajuato, realizaron 2 cateos donde detuvieron a 2 integrantes de una célula delictiva vinculada con el Cártel del Golfo. Los 2 contaban con una orden de aprehensión por delincuencia organizada. Se aseguraron vehículos, droga y teléfonos. Entre los detenidos se encuentra Felipe de Jesús N., alias Franco 6, quien asumió el liderazgo del grupo criminal tras la captura en marzo pasado de José Francisco N., alias Alfa 1. Operaban en Guanajuato y Querétaro y se les relaciona con distribución de droga, homicidios y reclutamiento. Operaban desde el 1 de octubre del 2024 hasta el 3 de julio del 2025, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México ha intensificado los esfuerzos de colaboración con las entidades federativas. Esta coordinación ha sido fundamental para lograr los siguientes resultados: 25.255 personas detenidas por delitos de alto impacto, 13.275 armas de fuego, 188 toneladas de droga. En 21 estados de la República, el Ejército, la Marina y la Fiscalía General de la República han inhabilitado más de 1.160 laboratorios y áreas de concentración. Es un número sin precedentes que afecta a la economía de la delincuencia organizada y su estabilidad para producir drogas. Estas detenciones y aseguramientos evitan que sustancias nocivas lleguen a nuestras comunidades, que armas ilegales alimenten la violencia y que estructuras criminales sigan operando con impunidad. Además, estos laboratorios desmantelados significan una afectación económica de cientos de millones de pesos para los grupos delictivos, recursos que ya no podrán utilizar para expandir sus operaciones y generar más violencia en nuestro territorio. En el estado de Sinaloa, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad ha incrementado el despliegue operativo en días recientes con el objetivo de restablecer la paz y la tranquilidad en la región, obteniendo los siguientes resultados en lo que va de la administración: 1.400 personas detenidas, 2.500 armas de fuego aseguradas, 58.712 kilogramos de droga, 87 laboratorios para la producción y almacenamiento de estupefacientes, más de 1 tonelada y 1.139.672 pastillas de fentanilo. Algunas de las acciones relevantes en días recientes fue en Caminahuato, fue detenido un integrante del grupo delictivo de Los Mayos con 10 armas de fuego, un fusil Barrett, una ametralladora, granadas, 12 artefactos explosivos, cargadores, más de 2.000 cartuchos y un vehículo con blindaje artesanal. En otra acción, tras repeler una agresión, personal de la Secretaría de Marina detuvo a 6 personas y aseguró 8 armas largas, vehículos, 47 artefactos explosivos y un laboratorio clandestino con diferentes sustancias. Con apoyo de Policía y Fiscalía Estatal en el municipio de San Ignacio, se aseguraron 9 armas largas, cargadores, más de 3.000 cartuchos, camionetas y 3 camionetas blindadas. En Navolato, Sinaloa, elementos del Ejército y de la Policía Estatal fueron agredidos con disparos de arma de fuego en el poblado Las Aguamitas. Tras repeler la agresión, detuvieron a 11 integrantes del Cártel del Pacífico y aseguraron un fusil Barrett, una ametralladora, armas largas, cortas, 2 aditamentos lanzagranadas, más de 2.000 cartuchos, chalecos tácticos y vehículos. En Concordia, Sinaloa, también fueron detenidos 5 integrantes de Los Mayos, Cártel Pacífico, y aseguraron un fusil Barrett, 7 armas largas, cargadores, cartuchos, 4 artefactos explosivos. En el municipio de Cozalá, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron 14 armas largas, un tubo lanzagranadas, más de 6.000 cartuchos, cargadores, 89 ponchallantas, 3 vehículos con blindaje artesanal y 5 vehículos más. A través de labores de inteligencia e investigación se han logrado operativos relevantes y precisos, desmantelando redes criminales y recuperando volúmenes criminales de combustible, volúmenes importantes de combustible que pertenecen a la nación. Voy a mencionar algunos casos relevantes de las últimas semanas. En Cunduacán, Tabasco, se realizó un cateo en un predio vinculado con un grupo delictivo donde se aseguraron cerca de 400,000 litros de diésel, 2 tractocamiones, 2 semirremolques, 3 contenedores de almacenamiento móvil.
En otra acción realizada en Tabasco, se aseguraron 880,000 litros de hidrocarburo, 7 vehículos y 2 montacargas. En otras acciones que anunciamos, al realizar 12 cateos simultáneos en la Ciudad de México, Querétaro y Estado de México, como resultado de 6 meses de trabajos de investigación, elementos del Gabinete de Seguridad y personal de Pemex desmantelaron una de las principales redes criminales dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburo en la zona centro del país. Se cumplimentaron 6 órdenes de aprehensión que obtuvo la Fiscalía General de la República. Se aseguraron los patios de maniobra para sustraer, almacenar y distribuir ilícitamente el hidrocarburo. En estas 12 acciones fueron detenidas 32 personas de un grupo delictivo, incluyendo sus principales líderes Sirio, Sergio N. y Luis Miguel N., quienes coordinaban la extracción y distribución del combustible. También se aseguraron 36 armas de fuego, 48 vehículos, 21 tractocamiones, 14 contenedores tipo tanque y autotanque, se clausuraron 2 tomas clandestinas y se aseguraron 16 millones de pesos en efectivo, así como el rescate de animales exóticos. En seguimiento al aseguramiento de un buque y de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas en el mes de marzo, se realizó un cateo en Saltillo, Coahuila, donde se ubicó un predio utilizado para resguardar vehículos de transporte de carga y contenedores de combustible de procedencia ilegal. El operativo se llevó a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Pemex y autoridades del Estado de Coahuila. Se aseguraron cerca de 2 millones de litros de hidrocarburo, 20 pipas, 7 bombas, tractocamiones, contenedores y fueron detenidas 11 personas. En acciones realizadas en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, se aseguraron 129 ferrotanques con más de 15,400,000 litros de hidrocarburo de procedencia ilícita. Para reforzar los avances en materia de seguridad, el pasado domingo, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, presentamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión, cuyos ejes son 089 como número único de denuncia. Para extorsión telefónica, cancelación inmediata de la cuenta telefónica y orientación a la víctima. Apertura de denuncia en las fiscalías estatales y se generará la carpeta de investigación en el caso de extorsión presencial. Despliegue de células de inteligencia e investigación en la zona con la finalidad de detener a los responsables. Esta investigación se hará en la unidad especializada contra el secuestro y la extorsión. Esto es posible gracias a la nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y las facultades de investigación que se han adquirido. En la presente administración, 8 entidades registran el 66% de las extorsiones a nivel nacional. Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, donde se actúa de manera prioritaria con una atención multidisciplinaria y equipos de trabajo especializados. El número telefónico 089 se establece a nivel nacional para atender denuncias de este delito. Se cuenta con un protocolo de actuación ante denuncias de extorsión telefónica y denuncias de extorsión presencial, con operadores especializados en este delito. Un elemento clave para fortalecer esta estrategia es la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera, que permite atacar las finanzas de quienes se dedican a la extorsión a través del congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a cobros ilícitos. Se corta el flujo de recursos que alimenta estas redes delictivas. Esta acción no solo debilita su estructura operativa, sino que protege directamente el patrimonio de las víctimas. Asimismo, se solicitan órdenes judiciales para el bloqueo de líneas y equipos celulares vinculados a llamadas de extorsión, además de implementar operativos en centros penitenciarios para el aseguramiento de equipos telefónicos empleados por internos para la comisión de dicho delito. Muchas gracias. La tranquilidad de los mexicanos constituye un compromiso para el Gobierno de México, lo que se continúa reflejando a través de los 4 ejes que conforman la Estrategia Nacional de Seguridad. Atención a las causas. Consolidación de la Guardia Nacional. Impulso a la inteligencia e investigación. Coordinación efectiva entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas. Un paso significativo en la protección de la salud e integridad de la juventud mexicana es la incautación de importantes cantidades de droga que desde octubre de 2024 a la fecha se han llevado a cabo. Se han asegurado cerca de 1.5 toneladas y más de 3 millones de pastillas de fentanilo.
más de 69 toneladas de metanfetaminas, aproximadamente 57 toneladas de cocaína y casi 60 toneladas de marihuana. El aseguramiento de más de 187 toneladas de droga ha representado un impacto económico estimado en más de 44.600 millones de pesos para las organizaciones delictivas, lo que contribuye a debilitar su estructura y promueve mejores condiciones de vida para la población de nuestro país. Como parte de estos resultados, se han desmantelado 1.168 laboratorios clandestinos y áreas empleadas para fabricar metanfetaminas, el equivalente a 941 millones de dosis que no afectarán a nuestros jóvenes. Además, se han confiscado 13.275 armas de fuego, 2.289.112 cartuchos y 2.041 granadas. En los últimos 15 días, se realizaron importantes aseguramientos, destacando la detección y aseguramiento de una aeronave con 400 kilogramos de cocaína, el 3 de julio en Tecomán, Colima. 1.020 kilogramos de metanfetaminas el 3 de julio en Puerto Pichilingue, La Paz, Baja California Sur. Cerca de 4 millones de litros de combustible el 3 de julio en Ramos Arizpe, Coahuila. Asimismo, con información obtenida por la Guardia Nacional, 11.5 millones de litros el 4 de julio en Saltillo, sumando más de 15 millones de litros y 129 carrotanques de ferrocarril en ese estado, haciendo un total, de octubre del 2024 a la fecha, de casi 70 millones de litros asegurados. Un semisumergible con 3.602 kilogramos de cocaína el 27 de junio en las costas de Guerrero y 2.937 kilogramos de marihuana el 29 de junio en La Paz, Baja California Sur. Esto representa un avance significativo en nuestra labor de garantizar la seguridad de los mexicanos. También se han capturado 25.255 personas, entre ellas varios objetivos prioritarios relacionados con actividades delictivas. Del 22 de junio al 6 de julio, destacan los siguientes: Santos N., alias Jimmy, jefe de un grupo delictivo que opera en Tamaulipas. Irving N., alias Comanche, jefe operativo y logístico de un grupo delictivo que opera en Sinaloa. Sergio N., alias Don Checo, líder de un grupo delictivo que opera en el Estado de México y Querétaro. Luis N., alias Flaco de Oro, integrante de un grupo delictivo que opera en el Estado de México y Querétaro. La Operación Frontera Norte, del 5 de febrero al 6 de julio de 2025, sigue fortaleciendo la seguridad en la región fronteriza con Estados Unidos, logrando los siguientes resultados: 5.080 detenidos y el aseguramiento de 4.111 armas de fuego, 16.028 kilogramos de marihuana, 2.645 kilogramos de cocaína, 24.699 kilogramos de metanfetaminas, 257.89 kilogramos y 1.148.440 pastillas de fentanilo, 258.779 kilogramos y 995.338 litros de sustancias químicas y 50 laboratorios clandestinos de producción de metanfetaminas. En cuanto a la incidencia en el delito de homicidio doloso, se han obtenido los siguientes resultados. De junio de 2024 a junio de 2025 hubo una disminución de homicidios del 24.5%. Septiembre de 2024 en comparación con junio de 2025, hay una reducción de la violencia con 21 homicidios diarios menos. Este mes de junio de este año es el más bajo en el delito de homicidio desde 2016. El primer semestre de 2025 es el más bajo en número de homicidios desde 2016. 25 entidades disminuyeron entre el primer semestre de 2024 y el primer semestre de 2025 en este delito. Con motivo del paso del huracán Eric en los estados de Guerrero y Oaxaca y la tormenta tropical Barry en el estado de Tamaulipas, las Fuerzas Armadas aplicaron el Plan DN3E, Plan Marina, con 21.760 efectivos de defensa y 13.735 de Marina, del 19 de junio al 6 de julio, brindando la siguiente ayuda: 10.175 despensas entregadas,
32.157 raciones calientes repartidas, 171.013 litros de agua distribuidos con planta purificadora, 56 albergues instalados en los que se alojaron 2.230 personas. Estas acciones y resultados son reflejo de las estrategias emprendidas por el Gobierno de México para garantizar la seguridad, desarrollo y bienestar de las y los mexicanos. Gobierno de México. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy presentaremos el reporte de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 30 de junio de 2025, con información de las 32 fiscalías estatales del país a 9 meses de la presente administración. En esta ocasión también nos enfocaremos en informarles de los resultados, dado que es el primer semestre del año, también en este sentido. En esta primera gráfica podemos ver la evolución mensual del promedio diario del delito de homicidio doloso a lo largo de un año, de junio de 2024 a junio de 2025. Se aprecia una tendencia sostenida a la baja en los homicidios dolosos, particularmente desde el inicio de la actual administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Con el cierre de junio de 2025, les informamos que este mes concluyó con un promedio mensual de 65.6 homicidios diarios. Si comparamos este promedio con el que se tenía en septiembre de 2024, que era de 86.9 homicidios diarios, en 9 meses se tuvo una disminución del 24.5%. La siguiente, por favor. Esta disminución entre el promedio de septiembre de 2024, de 86.9, como les informaba, y de junio, que fue de 65.6, significa que este mes de junio hubo 21 homicidios diarios menos que en septiembre de 2024. En la siguiente gráfica se muestra el promedio de homicidios dolosos ocurridos en el país en el mes de junio durante los últimos 9 años. Estos son exclusivamente los meses de junio. Destacan dos datos muy relevantes. En primer lugar, entre junio de 2019, que fue el junio más alto de esta serie, y el junio de 2025, el presente, se tuvo una reducción de 34.5%. Y en segundo lugar, como es muy claro en la gráfica, este es el junio más bajo desde 2016. Ahora veremos el comportamiento semestral de este delito de homicidio doloso, es decir, comparando el promedio diario de homicidio doloso en los primeros semestres de los últimos 9 años. También, como es muy claro en la serie, aquí destaca que 2025, este primer semestre de 2025, es el semestre con el promedio más bajo desde 2016. En la siguiente gráfica, por favor. Ahora veremos de manera anual el promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional de 2018 a el dato preliminar de 2025, que es, como decía, el primer semestre y que está promediando 70.5 homicidios dolosos diarios en lo que llevamos del año, es decir, tenemos una disminución de 29.9% entre 2018 y 2025. En la siguiente gráfica vemos la concentración de homicidios por cada estado, pero solamente durante el mes de junio. Por primera vez en esta serie identificamos que se encuentra en primer lugar Sinaloa, que representó el 10.5% del total de los homicidios a nivel nacional. El segundo lugar es Guanajuato, que representó durante este mes el 8.7% del total nacional. Y en tercer lugar está Baja California con 8.2%. Son 7 entidades en las que durante junio se concentraron el 54% de los homicidios del país. En la siguiente, por favor. Ahora podemos ver precisamente el primer semestre
de este 2025. En este caso, también son 7 entidades federativas que concentran prácticamente la mitad de los homicidios del país, el 51.8%. En el primer lugar está Guanajuato, que representa el 12.6% de los homicidios que se han cometido durante este 2025. En segundo lugar está Baja California, con el 7.1%. En tercer lugar, Sinaloa, con 7% del total nacional. En cuarto lugar, Chihuahua, con 7% del total nacional. En quinto lugar, el Estado de México, con 6.8% nacional. En sexto, Guerrero, con 5.8% del total. Y en séptimo lugar, Michoacán, con 5.6%. La siguiente, por favor. En esta gráfica, lo que les presentamos es precisamente una comparación entre el primer semestre de 2024 y el primer semestre de 2025 en el delito de homicidio doloso, pero por estado. En este sentido, les informamos que son 25 entidades federativas que tienen una reducción entre un año y otro. Destacan 4 estados que tuvieron una reducción de más del 50% en el promedio diario de este delito. Está Zacatecas con menos 61.2%, Chiapas con menos 58.2%, Quintana Roo con menos 51.3%, Tamaulipas con 50.4% menos. Otras entidades que destacan son Nuevo León, Yucatán, San Luis Potosí, Morelos, Estado de México, Colima, Baja California y Jalisco, con disminuciones de entre 43 y 25%, pero en total, como se ve en la gráfica, son 25 entidades en total que disminuyen el promedio de homicidio doloso. La siguiente, por favor. Por otro lado, ahora veremos el promedio diario de delitos de alto impacto a nivel nacional. En esta serie vemos los meses, es el corte mensual, de junio de 2024 a junio de 2025. Como se identifica en la gráfica, entre septiembre y octubre de 2024 se tuvo un ligero incremento. Sin embargo, vemos que de octubre de 2024 a junio de 2025 se ha presentado una tendencia sostenida a la baja en estos delitos y el promedio diario se redujo en 20.2%. Este mes, como decía, cerró en 507.3. Además, finalmente, por favor, la siguiente. Gracias. Ahora vemos la lámina que nos muestra los delitos de alto impacto, pero ahora de forma anual. Vemos una disminución del 44.3% en el promedio de delitos de alto impacto entre 2018 y el dato preliminar que tenemos de 2025, que es de 540.2 delitos diarios en promedio en el país. La siguiente, por favor. Ahora lo veremos de forma desagregada, precisamente hablando de estos delitos de alto impacto. En todos los casos, salvo en extorsión, se observa una disminución. Esta es una comparación entre el primer semestre de 2019 y el primer semestre de 2024. En este caso, el feminicidio disminuyó 24.2%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron 28.9%, el secuestro representó una disminución del 72.2%, el total de robos con violencia disminuyó 48.1%, el robo a casa habitación con violencia tuvo una disminución de 51%, el robo de vehículo con violencia tuvo un decremento de 42.4%, el robo a transportista con violencia tuvo una disminución de 52.9%, el robo a transeúnte con violencia en menos 45.5%, el robo a negocio con violencia se redujo 55.6% y finalmente otros robos con violencia disminuyeron 48.5%. Y también les mostramos la siguiente, por favor. En este caso, los datos, pero de robo de vehículo, en este caso el dato
mensual. Como vemos, tenemos una reducción entre octubre de 2024 y el mes que acaba de concluir, junio de 2025, una reducción de 33.5% en este delito. Junio, en esta serie que tenemos de junio de 2024 a junio de 2025, es el promedio más bajo que tenemos de robo de vehículo con violencia en 98.8 vehículos diarios. La siguiente, por favor. Finalmente, esta gráfica muestra el promedio diario de robo de vehículo con violencia, pero anual. En este caso vemos una disminución del 45.6% del promedio diario de robo de vehículo con violencia entre el 2018 y el 2025. De forma preliminar, en este 2025 se muestra un promedio de 114.2. De mi parte es cuanto respecto al informe de la incidencia delictiva con datos consolidados al 30 de junio de 2025. Como ustedes saben, como cada mes, estos datos se harán públicos en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para su consulta. Muchas gracias. Buenos días. Con su permiso, Presidenta. De acuerdo a lo que se acaba de presentar y como parte de los compromisos asumidos por la actual administración, se destaca la ejecución de la Estrategia Nacional en contra de la extorsión para el combate efectivo de este delito, considerando su gravedad, sus modalidades, su incidencia y las dañinas repercusiones económicas, comerciales, físicas y psicológicas que las víctimas de este delito resienten. Bajo tales premisas, hoy la Presidenta firmará una iniciativa dirigida al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, con la finalidad de dotar al Congreso de la Unión de las facultades constitucionales necesarias para expedir una legislación general en la que se establezca como mínimo la homogeneización del tipo penal y de sus penas, con lo cual se retoma lo establecido en el Programa Nacional de Desarrollo. Combatir la extorsión, así como las modalidades bajo las cuales se comete a través de herramientas de investigación eficaces bajo los principios de coordinación y colaboración institucional. Es necesario que el Congreso de la Unión tenga estas facultades, por lo que se propone la modificación en el artículo 73, fracción 21, inciso A, en el que se establece las leyes generales que establezcan como mínimo tipos penales y sus sanciones en materias, así se encuentra ahorita, de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley. Se agrega extorsión y se continúa lo ya vigente, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como lo electoral. Es para que tenga facultades el Congreso de la Unión, que tenga facultades para expedir una ley, insisto, con un tipo penal único, con sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones en materia de extorsión para prevenir, investigar y sancionar este delito. Esto es posible también precisamente por la expedición de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia que está en estos días, se ha emitido, para que se tenga la posibilidad de que tengamos un combate estratégico de este delito mediante acciones de investigación e inteligencia, que se tengan programas y capacitación de personal especializado, canales de denuncia, seguimientos coordinados, atención pronta efectiva a las víctimas, ofendidos y testigos, líneas de investigación efectivas para lograr la reparación integral del daño, etcétera.
para que podamos tener una ley así, y que de una vez por todas se establezca una ley en la que con claridad y contundencia se establezca que quien es la víctima es el Estado, por los efectos y las consecuencias que este delito tiene en no solamente una cuestión individual. Ya es considerado grave en el artículo 19 constitucional, y en esta ley se establecerá también de manera muy clara que será perseguido de oficio, con la estrategia que ya se está echando a andar, pero que será reforzada con la modificación constitucional para que a nivel nacional podamos tener esta coordinación y que el Estado asuma totalmente la responsabilidad también para proteger a víctimas, testigos y ofendidos. Es cuanto, Presidenta. El objetivo ahora, antes del video, la extorsión, como ven, es el delito que no hemos podido disminuir. Todos los delitos van a la baja, por supuesto depende del Estado de la República, de la entidad federativa, pero la extorsión es un delito que aún no podemos disminuir, sigue aumentando. Entonces, el domingo, y hoy lo reforzamos, presentamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión. ¿Qué contiene? Número 1, el 089. Cualquier persona que sufra, que sea víctima de una extorsión, sea telefónica o presencial, puede llamar al 089 de manera anónima. No necesita dar su nombre. El 089 se recibe o se establece como el número especial para la denuncia de la extorsión. Número 2, a partir de esta denuncia inicia un proceso de investigación por parte de las unidades de investigación estatales y federales. Las unidades que hoy se dedican al secuestro también se van a dedicar a la persecución de la extorsión. Y número 3 es esta modificación a la ley que refuerza la estrategia. ¿En qué consiste? Que ya no descanse en la víctima la denuncia. Hoy, quien denuncia, quien tiene que denunciar la extorsión es la víctima, poniendo en riesgo su vida. Entonces, le estamos quitando a la víctima ese peso. ¿Quién lo asume? El Estado mexicano. Se persigue de oficio. La víctima somos todas y todos. La víctima es el Estado. ¿Por qué se tiene que modificar la Constitución? Porque tiene que haber la misma ley para todo el país para que esto se pueda hacer así. Esas son las leyes generales. Una ley general quiere decir que abarca a todos los estados, que hay obligación de todos los estados de legislar de acuerdo a la ley general. Entonces, para que pueda haber una ley general contra la extorsión, pues tiene que modificarse la Constitución en las atribuciones del Congreso. El Congreso va a poder expedir una ley general contra la extorsión por la modificación constitucional que vamos a hacer. Entonces, se modifica la Constitución, se hace una ley general contra la extorsión y todos los estados deben hacer sus leyes de acuerdo a la ley general. Entonces, se implanta esta estrategia desde el domingo, la iniciamos. Ya se puede hablar al 089 y ya hay unidades especiales para atender la extorsión. Si es telefónica, se tiene comunicación con las telefónicas para que de inmediato bajen el teléfono. ¿Por qué se puede hacer esto? Gracias a la Ley Nacional del Sistema de Inteligencia e Investigación. Si no, no lo podríamos hacer. Entonces, si se denuncia, me están llamando de este teléfono y me quieren extorsionar, va a tener capacidad el Centro Nacional de Inteligencia y sus áreas, la Secretaría de Seguridad, para poder pedirle a la telefónica que de inmediato baje el número de teléfono de donde están extorsionando, que lo inhabilite. En caso de ser presencial, se toma la información
y se despliega una unidad de investigación para investigar esa extorsión. ¿Cómo lo vamos a fortalecer? Con la misma ley que tengan todos los estados que diga: la extorsión se persigue de oficio. No debe descansar en la víctima de la extorsión la denuncia, porque normalmente la víctima de la extorsión, y con razón, tiene miedo de denunciar por los efectos que esto pueda tener. ¿Perdón? Las penalidades se mantienen, o sea, no hay aumento en la penalidad. Lo importante es que ahora se va a perseguir de oficio, bueno, con los cambios de la ley en todo el país, de la Constitución y la ley contra la extorsión, de oficio. No, siguen siendo locales, pero todos los estados deben de perseguirlo de oficio, como un homicidio, por ejemplo. ¿El cobro de piso va a estar incluido? Incluye, sí, pues es una forma de extorsión. Son todas las formas de extorsión. Entonces, se establece la estrategia desde hoy y se va a reforzar con este cambio constitucional y a las leyes, una ley general y las leyes estatales. Y se fortalece pues con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación que coordina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sí, hoy la enviamos. Primero tiene que modificarse la Constitución para que se pueda aprobar una ley general y después se presenta la ley general y ya se aprueba en el Congreso. Tiene que ser todo este año. Y yo creo que allí pues hasta todas las fuerzas políticas estarán de acuerdo. No veo por qué nadie no esté de acuerdo. Bueno, vamos al video antes de las preguntas. Bueno, aclaro porque dije todas y todos somos víctimas. No quiere decir que todos hayamos sido víctimas, porque luego nos sacan de contexto, ya saben quiénes. Entonces, el tema es, cuando hay una denuncia de extorsión, el objetivo es que se persiga de oficio. Eso significa que la víctima no es solamente quien recibió la extorsión, sino que el Estado mexicano se asume como víctima y atiende el delito. Ese es el objetivo. Iniciamos con el 089, con la estrategia, y se refuerza con los cambios a las leyes este año. Bueno, adelante, vamos a ver, Huachicola ahí. A todos, no a todos les va a tocar. ¿Quién quedó ayer que no vino? Ah, tú. Sigues tú, porque. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre este tema del llamado huachicol. Pues se ha informado incluso últimamente sobre este tipo de resultados en contra de este robo, tráfico de hidrocarburos. Y la pregunta concreta es sobre ¿qué pasa, por ejemplo, en el tema de esto de que se encuentra una toma clandestina de hidrocarburos en propiedad del gobierno de Guanajuato? De acuerdo a información que se ha estado difundiendo, si esto es cierto, es donde se aseguraron 40,000 litros de hidrocarburos. Y la pregunta sobre esto, ¿qué información hay? Y ¿qué pasa con la coordinación de las autoridades? Esto obviamente pues se tiene que ver con propiedad de un gobierno. Por favor. Al momento nosotros no tenemos confirmado que haya una toma dentro de una instalación del gobierno de Guanajuato. Si fuera así, lo damos a conocer de manera inmediata. Y aprovechando, bueno, entonces estaría por revisarse si es cierto o no es cierto. ¿Eso lo podrían informar si es que se supiera hoy? Sí, por supuesto. Y preguntar, aprovechando, secretario y presidente, si me permite, sobre estos aseguramientos, pues lo que vemos en las imágenes es pues el uso de ferrocarriles, el uso de terrenos grandes, pipas, cantidades también cantidades altas. Preguntar, todo esto, ¿cómo se da? Esa es como que la pregunta también en general, cuando pues hay
autoridades, y me refiero a los diferentes niveles, municipal, estatal, que no se pueda, dice, muchas veces la pregunta es, ¿cómo puede suceder esto en vista de mucha gente y hasta que llega este tipo de operativos y son, pues dan estos resultados? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Obvio, pues se ve empresas, mucho contubernio. Y pues a veces también se quiere mucho saber sobre resultados también de si hay servidores públicos o que deberían de ser servidores públicos que estén detrás de todo esto, secretario. Sí, se da cuenta en estos meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, los operativos que se han realizado en contra de este delito han sido progresivos. Un ejemplo, esto que anunciamos de Ramos Arizpe y el fin de semana pasado en Coahuila, tienen que ver con una operación que se hizo en marzo con el buque. Entonces, toda esta investigación es una secuencia, se van obteniendo más órdenes de aprehensión, más órdenes de cateo. ¿En qué están relacionados los patios de Coahuila? Pues que de ahí también llegaba a almacenarse parte del combustible que salía de este buque. Entonces, la información se va ampliando conforme se van realizando los cateos y conforme se van realizando las detenciones. En el otro caso que anunciamos de los 12 cateos, la Fiscalía General de la República obtuvo 7 órdenes de aprehensión. Cuando se realizan estos 12 cateos en 4 estados de la República de manera simultánea, se cumplimentan 6 de las 7 órdenes de aprehensión. Con estas órdenes de aprehensión, ya la propia Fiscalía General de la República está trabajando para nuevos cateos y para más órdenes de aprehensión. Es decir, esta investigación tardó alrededor de 6 meses, no es tan rápido como quisiéramos, pero por supuesto que se van descubriendo mucho más vínculos y se van descubriendo más predios, más tomas, más personas involucradas. ¿Funcionarios públicos detenidos o en investigación hay? En el caso que haya funcionarios públicos, también saldrá la orden de aprehensión y los vamos a detener, por supuesto. Preguntar también sobre este desarrollo de estas investigaciones, y como usted lo dice, es progresivo, va avanzando y se van encontrando más cosas como las que estamos viendo. Hay consideración de mayor capacitación, hemos visto que pues la modificación de la operación de la propia secretaría que usted tiene, la tecnología para poder detectar pues también el tema de las tomas clandestinas. ¿Qué hay con la coordinación con Pemex? Me refiero concretamente también al que detecte o no se da, ¿cómo se está coordinando esto, secretario? En todos estos acciones que anunciamos hoy, bueno, y que hemos venido anunciando en días pasados, ha trabajado de manera coordinada el Gabinete de Seguridad. En todos ha participado Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, muchas veces con ayuda también de Pemex, porque casi en todos los cateos solicitamos apoyo de Pemex y personal de la Secretaría de Seguridad. Entonces, la coordinación es del Gabinete de Seguridad continua. También, como lo mencioné, en estos casos de Coahuila tuvimos apoyo y recibimos apoyo del Gobierno del Estado. ¿Qué se hace con lo incautado? Porque estamos hablando de millones de litros. Sí, bueno, ahorita queda a disposición de la Fiscalía General de la República. Y después hay algún de la investigación y todo eso se libera y se va hacia… Se tienen que hacer pruebas de la calidad del combustible primero, y después, si lo libera la Fiscalía, puede ser utilizado para la Guardia, para cualquier entidad pública o alguna comunidad. Pero tiene que liberarlo la Fiscalía. Y después se revisa precisamente… Después se revisa la calidad, porque hay que saber que es buena calidad del combustible, y si es de buena calidad, pues entonces se puede donar a una entidad pública o a alguna comunidad. Presidenta, yo quisiera insistirle un poquito más. Ya el secretario nos ha dado respuesta en este punto sobre estas investigaciones, es progresivo, pero también la detención, porque muchos se preguntan, bueno… Hasta donde tope. O sea, lo que den las investigaciones, hasta donde den. Nosotros no vamos a proteger a nadie, a nadie. Si hay servidores públicos involucrados, bueno, servidores no, ¿verdad? Porque no sirve al pueblo. Serían funcionarios públicos. Funcionario público involucrado, pues se tiene que tener la prueba. Si hay otras personas, empresarios, o sea, nosotros queremos erradicar por completo este delito. Se avanzó en el gobierno del presidente López Obrador, pero todavía
hay y nosotros vamos a trabajar y pues se trabaja con mucha unidad, discreción, pues para seguir con las investigaciones y la información que se va generando. Y sobre este tema, Presidenta, preguntarle, ¿nos podrían presentar después gráficas, elementos de… En cuanto se tenga información y se avance en las investigaciones y haya detenciones, ya el Gabinete de Seguridad puede mostrar vínculos, pero pues mientras siga la investigación no puede revelarse. Y al mismo tiempo estamos trabajando en la parte preventiva. Ya vendrá la Secretaría de Energía con Pemex, porque se está trabajando en un mecanismo en donde cada pipa que transporte combustible o cada tanque que vaya en un tren tiene que tener una identificación que diga de dónde salió el combustible, a dónde va el combustible, qué permisos tiene. Todo eso lo vamos a hacer a través de un QR que tiene que traer quien transporta, pero que tiene que estar vinculado desde que lo importó, si es importación de combustible, hasta la gasolinera donde va. O si salió de una refinería de Pemex, desde que sale de la refinería de Pemex hasta la gasolinería donde va o al centro de almacenamiento. Entonces, esta es la parte preventiva y se está trabajando con el SAT. Se han dado de baja muchísimos permisos con el SAT. Se está trabajando con la CEA, con Profeco, es un grupo muy grande de trabajo que coordina la Secretaría de Energía para todo el proceso preventivo, de tal manera que si hay una pipa en una carretera que no tiene identificación y que no tiene la trazabilidad y transporta combustible, pues de inmediato tiene sanción administrativa. Y aparte, pues toda la investigación penal que se está desarrollando. En esta parte de quien tiene ferrocarriles, pues no es como que todo se investiga. Va a haber ¿qué tipo de sanción a una empresa, por ejemplo? O sea, tendría que ser fuerte a una empresa que tenga una… Tiene que venir el proceso. O sea, la Fiscalía pues convoca a todos los involucrados y ahí pues tiene que ¿Y las revisarse. gasolinerías que reciben esto hasta También, podrían perder el… Todos. Ok. Presidenta, si me permite, en un segundo tema, preguntarle al fiscal que está aquí presente sobre el caso de Julio César Chávez, hijo, qué información se tiene, si nos podría ahondar al respecto, porque bueno, la información que se ha difundido allá de Estados Unidos es que no se ha presentado en un tema, no se ha presentado y que incluso el propio abogado, todo esto es en difusión de medios, no sabe incluso su paradero. ¿Nos podría dar más información al respecto, por favor? Sí, estamos esperando a que se lleve a cabo la audiencia que el propio gobierno de los Estados Unidos señaló para que lo puedan deportar en forma inmediata. Parece que el día de ayer hubo una cierta confusión porque había dos audiencias. Siéntense, por favor. Había dos audiencias, una por unos delitos anteriores que estaban en investigación y la otra que es la de la deportación. La que nos va a dar la información más certera va a ser la de la deportación. Esperamos que en estos días, habían dicho que el lunes, no sé si ustedes lo vieron, resultó que el lunes ni una ni la otra se hizo. Ahora vamos a estar pendientes, todo nuestro personal está listo. También lo dimos a conocer, el abogado de esta persona ha estado presentando una serie de amparos que son improcedentes y lo vamos a judicializar en el momento en que llegue. Gracias. A usted. Muchas gracias, Presidenta. Juan Fierro, del periódico tiempo.com.mx y Puente Libre MX en Ciudad Juárez. La primera pregunta es acerca de esta estrategia nacional en contra de la extorsión. Si esta ley contempla recursos extraordinarios para los estados o que se destine finalmente para estos grupos especiales. Lo que haga falta para erradicar el delito de extorsión. Lo que estamos haciendo ahora es primero poner a disposición de la ciudadanía un equipo de trabajo bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad, donde participa la Guardia, todo el Gabinete de Seguridad y la propia Fiscalía General de la República y la coordinación con los estados para poderlo llevar a cabo. Entonces, eso es ahora. Con la nueva ley
que requiere necesariamente una reforma constitucional, pues vamos a estar más equipados para poderlo hacer. Y si se requieren más recursos, habrá más recursos. Lo importante es que una persona que sufre o que es víctima de una extorsión sepa que estamos ahí para apoyar y que está, pues todas las instituciones de seguridad y procuración de justicia estamos ahí para apoyar y para erradicar este delito que lo sufren pues muchas personas en nuestro país.